Mire el título, vamos a tratar de dar un poco de tiempo sobre lo mismo que estábamos hablando hace 8 días, sobre la adoración correcta, verdadera, pero también tenemos la adoración que es falsa. Y cuando hablamos de adoración, ya hace 8 días hablamos acerca de lo que enseña la Biblia de adoración. Libro de Juan, capítulo 4, solamente para hacerles un recordatorio. En Juan capítulo 4 y versículo 4, o sea, Juan 4:4, dice, hablando de Jesús, y tenía que pasar por Samaria. Así lo dice, creo que la Reina Valera también lo dice así. Y Jesús tenía, o sea, tenía que pasar. Ahora, nadie obligaba a Jesús a pasar por Samaria. Es más, si se hubiera comportado como cualquier judío, no pasaría por Samaria. Creo que tenemos un mapita por ahí, ve a ver si se ve. Ese, ok, no sé si usted lo logra ver, pero a mi mano izquierda, la parte de abajo, dice Judea en rojo, es ahí. Y luego, ustedes ven, la que está en azul, dice Samaria. Por supuesto, lo que sigue al otro lado sería Galilea. No sé si lo vieron, a mi mano izquierda. Y a mano derecha es Samaria de Judea. Está el río Jordán, que está en línea. Mar Mediterráneo a la izquierda. Y bueno, lo que quiero decir es, si usted estaba en Judea, en la provincia de Judea, y usted quería ir a Galilea, tenía que pasar por Samaria si usted quería llegar rápido. O sea, de Judea a Galilea, si usted pasaba por Samaria, duraría 3 días de camino. Pero si usted no quería pasar por Samaria, entonces rodeaba el río Jordán, dándole la vuelta para no pasar por Samaria, pero duraría 6 días. Bien. La historia es que los samaritanos y judíos están peleados. Tienen más de 500 años, más de 400 años de estar peleados, de estar enemistados, de no quererse ver uno al otro, de no soportarse, de desear lo malo uno con el otro. Entonces los judíos veían a los samaritanos como traidores, infieles, eran mestizos los samaritanos, tenían una mezcla, se habían casado eran judíos pero se casaron con paganos, con personas de otras naciones y perdieron la pureza de su raza, por decirlo así. Son en la historia que se conocen las 10 tribus perdidas, el reino del norte, porque el reino del sur, Judá, se había mantenido fiel. Y ellos se alejaron de Dios, pero mantuvieron su pureza en sus matrimonios y aprendieron a no ser idólatras. Pero el reino del norte, las 10 tribus restantes, se mezclaron y entonces a través de los años adoptaron una religión, por decirlo así, una adoración falsa. Ellos adoraban a sus dioses paganos y además querían lo mejor de Dios. Es muy parecido a nuestro contexto religioso hoy. Hay mucha gente que quiere lo mejor de Dios, pero seguir viviendo con su vida religiosa, haciendo un montón de cosas. Pero aquí lo que me llama la atención es que si un judío iba para Galilea, no pasaba por Samaria, justamente para no encontrarse con un samaritano.
En nuestro contexto hoy, yo no sé qué ha hecho usted con tal de no toparse a alguien que usted no quiere ver. ¿Se va a pasado de acera? ¿O usted se baja del bus y se da cuenta que ahí viene alguien que usted no quiere ver? ¿O usted se ha limitado a no visitar a algunos familiares porque estás peleado? ¿Qué hacemos usted y yo para no encontrarnos con alguna gente que usted los tiene marcado como personas no gratas para usted? Lo que encontramos aquí es un problema de personas, judíos y samaritanos, peleados entre ellos, no se soportan. No es muy diferente en nuestro contexto hoy, en nuestro tiempo. Personas que se van de la iglesia porque no se reconcilian con el hermano. Entonces lo más fácil es irse para otra iglesia donde no lo vea a esa persona. Y somos retados muchas veces hacia eso. Estamos peleados con la gente del barrio, entonces creemos que lo mejor es buscar una casa bien lejos, con tal de no ver a sus vecinos. Pero eso no es la solución. Esa no es la solución. A eso no nos ha llamado Dios, estar peleados, enemistados. Los samaritanos tienen completamente esa separación, y los judíos con ellos. Ahora, mire la historia. La historia dice, Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene ningún problema con los samaritanos. Jesús quería redimir a los samaritanos también. Jesús quería darle su mensaje a los samaritanos también. Y él entonces no tiene por qué seguir la tradición de sus hermanos de raza, por así decirlo, judíos, hablando de la encarnación de Jesús como judío, aunque ya sabemos que era el Hijo de Dios. Y él justamente no tenía que ver nada con la situación histórica. Jesús sí quiere ir a Samaria. Él tiene un plan para Samaria. Él sí está pensando en llevar un mensaje para los samaritanos. O sea, de alguna manera yo creo que Dios nos enseña, hermanos, a través de Jesús, cómo tratar con la gente, cómo ayudarnos unos a otros, cómo buscar la manera de arreglar nuestros conflictos. Eso dice el versículo 4, y tenía que pasar por Samaria. Jesús rompe con la tradición. Jesús rompe con la historia de su pueblo. Si nosotros somos hijos de Dios, hermanos, escuche, tenemos que romper con tradiciones. Tenemos que buscar reconciliación donde quizá la tradición de la familia ha sido por años estar enemistados. Si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos que romper con esa tradición. Ahora viene la otra parte que es interesante. Justamente, hace 8 días hablábamos de que la mujer samaritana defendía el lugar del monte Gerizim. O sea, realmente habían varios montes ahí, habían varios lugares que a través de la historia del Antiguo Testamento sucedieron hechos históricos en ese lugar. Para la mujer samaritana ese lugar era muy importante, voy a decirle por qué. Bueno, allí en el versículo 6, y allí estaba el pozo de Jacob, dice. Y ahora hablemos un poquitico sobre ese lugar. Y ahí tenemos en su pantalla, número 1. Aquí, en ese lugar donde está la mujer samaritana, es donde Abraham llegó por primera vez, cuando llegó a Canaán de Babilonia. Génesis 12:6, está esa referencia. Número 2, aquí donde está la mujer samaritana es donde Dios se le apareció por primera vez a Abraham en Canaán y renovó la promesa de darle la tierra a él y sus descendientes. Génesis 12:7. Número 3, aquí es donde Abraham edificó un altar e invocó el nombre del Señor. Génesis 12:8. Número 4 o 5, no sé. Aquí es donde Jacob llegó a salvo cuando regresó con sus esposas, porque tenía esposas, e hijos
de su estancia con Labán. Génesis 33, 18. No más. Aquí es donde Jacob compró un pedazo de tierra al cananita llamado Amor por 100 piezas de plata. Génesis 33, 19. Uno más. Aquí es donde Jacob edificó un altar al Señor y lo llamó el Eloé, Israel. Génesis 33, 20. Realmente se estableció una conexión entre Jacob y lo que se conoce como el pozo de Jacob, ahí en Sicar. Sicar es igual que decir Siquén. También fue el lugar donde Dina, la hija de Jacob, fue violada y los hijos de Jacob masacraron a los hombres de la ciudad como venganza. Génesis 34. Esta es la heredad que Jacob dio a su hijo José, tierra que Jacob había conquistado de los amonitas con su espada y arco en una batalla no registrada. Génesis 48, 22. Uno más. Aquí es donde los huesos de José fueron eventualmente enterrados cuando fueron trasladados desde Egipto. Josué 24, 32. Y la última, aquí es donde Josué hizo un pacto con Israel, renovando su compromiso con el Dios de Israel y proclamando: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Todos esos acontecimientos que acabo de mencionarle sucedieron justamente ahí donde la mujer samaritana va a defender que ese es el lugar correcto de adorar a Dios. Si resumimos todos los acontecimientos, caray, en base a la historia, ella tiene buenos argumentos para decir: aquí es el lugar correcto de adorar a Dios. Según ella, no según Dios. Escuche, los hombres a veces defienden sus tradiciones. Defienden la tradición del tatarabuelo, del abuelo, del papá, y hoy son un reflejo histórico en su vida presente de lo que fueron en el pasado. Y hay gente que dice: yo no rompo con mi tradición. Yo quiero decirle que si su tradición, porque hay tradiciones que no tienen ningún problema, son tradiciones saludables, pero hay tradiciones históricas, religiosas, que usted, si está en Cristo, tienes que romper con todo eso, porque Cristo tiene que ser suficiente en nuestra vida. Es lo único importante en nuestra vida. Ahora, déjeme decirle algo más. Los judíos, si se acercaban a un a un samaritano, ellos creían que como los samaritanos eran tan impuros, iban a producir impureza si ellos se juntaban con un samaritano. O sea, los veían como impuros. Es más, para los judíos, los gentiles eran menos impuros, porque de hecho eran impuros, pero eran menos impuros que los samaritanos. Era terrible esa relación. Pero vean qué interesante. Para Jesús no hay ningún problema sentarse con la mujer samaritana. No tenía temor Jesús que la impureza, se supone, que tiene ella, le afecte a él. Hoy hay mucha gente que ha denotado lugares como de impureza. Hay gente que no va a algunos lugares porque dice: es que si voy ahí me contamino. Recuerde esto, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, es lo que sale del hombre lo que lo contamina. O sea, el problema suyo y mío puede ser a nivel interno, no externo de lo que se ve. Pero para ellos lo veían como externo. La presencia de ellos produce impureza. En el versículo 42 del capítulo 4, dice así: y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este en verdad el Salvador del mundo. Muy bien, la otra cosa interesante que le menciono
Jesús era considerado un maestro, entonces en contexto judío, un rabino. Un rabino jamás hablaría con una mujer, jamás. Es más, en un matrimonio judío, el esposo no hablaría con su esposa en lugar público. No puede. Realmente eran unos perjuicios terribles. Y Jesús sí entra en un diálogo con ella. Jesús rompe con toda tradición religiosa, cultural, sociológica, rompe con todo. Y eso es un detalle importantísimo, mis hermanos. La otra cosa que era inusual era que un rabino le pidiera algo a una mujer. En el caso de Jesús, le pide a la mujer que le dé, por así decirlo, de beber un poco de agua. Jamás se podía. Jesús lo hace. Porque para él, la mujer no es diferente al hombre en cuanto a relación de Dios en relación personal. Para Dios, el hombre y la mujer no los ve diferentes, los ve iguales. En la relación, no estoy hablando ahorita del lugar de autoridad, no estoy hablando de eso ahorita porque ahí cambiamos las cosas. Ahora, mis hermanos, déjenme decirle algo que a mí me interesa en esta mañana. Cuando usted lee capítulo 3 de Juan, usted conoce la historia. Es un relato histórico de un diálogo entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo. En el caso de Juan 3, Jesús realmente no anda buscando a Nicodemo, no. Nicodemo, un principal judío, un fariseo, un hombre muy religioso, respetado en todo Palestina, algo sabe de Jesús y él espera que anochezca, donde todo el mundo está dormido, donde nadie va a ser testigo ocular de lo que él va a hacer. Y él en la pura noche va donde se encuentra Jesús a buscarlo. Y realmente Jesús lo recibe con un mensaje. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. El diálogo con Nicodemo es un diálogo en donde este hombre religioso, ortodoxo, por decirlo así, necesita un nuevo nacimiento y tiene que nacer del Espíritu. Cuando usted va a Juan 4, llega el momento en que Jesús le dice a la mujer algo muy semejante. La única adoración correcta hacia Dios se tiene que dar en el Espíritu. No se puede adorar a Dios si no se tiene al Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Nicodemo es confrontado por Dios en un diálogo donde Nicodemo ni entiende lo que pasa. Esta conversación son muy paralelas. El Señor le habló a Nicodemo de nacer de lo alto. Nicodemo lo entendió como un nacimiento físico. Era un experto en la ley, pero no entiende. Él lleva en sí una tradición judía, un judaísmo metido. Es muy religioso. Hay mucha gente religiosa hoy. Pero también los religiosos tienen que nacer de lo alto. Ninguna religión hace posible ese nacimiento de lo alto. No hay manera. La única manera de nacer de lo alto es que Dios venga y de alguna manera se meta dentro de nosotros. Nacimiento espiritual es que Dios viene a nosotros. Nicodemo, dentro de todo su contexto, dice, ¿cómo es posible que yo vuelva a nacer en el vientre de otra mujer? Eso es lo que él entendió. Jesús no estaba hablando de eso.
La otra cosa es que a la mujer samaritana el Señor le habla de agua viva, pero ella lo que oye es como agua física. Ella cree que el agua que Jesús le habla está ahí en ese pozo. Por supuesto que no. A Nicodemo le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, dos cosas, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo respondió: ¿cómo puede esto hacerse? O sea, no entendía. A la mujer samaritana Jesús le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed. Ella responde: Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga acá para sacarla. Jesús termina dialogando en Juan 3, un diálogo con la mujer, hablándole la cruz, hablándole completamente la obra, única obra posible que produce un nuevo nacimiento. Y a la mujer le dijo de esta manera: ve, llama a tu marido y ven acá. Eso le lleva a ella a un conocimiento más profundo de que Jesús es profeta y al mensaje de Jesús sobre la naturaleza de Dios y la oración. ¿Qué quiero con esto? Las dos narraciones, los dos diálogos, hay algo que tiene que suceder con ellos, en lo profundo de su ser. Tiene que haber una conversión, tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber algo espiritual para que haga posible que la adoración sea correcta. La mujer samaritana defiende el monte. Para la mujer samaritana, ¿acaso es importante? Ustedes si quieren adoren en el templo como judíos y nosotros adoramos aquí. ¿Cuál es el problema? Dios está con ustedes allá y Dios está con nosotros aquí. ¿Cuál es el problema? Es lo que la gente dice, cada uno en su religión y Dios en la de todos. Esas son frases que se escuchan hoy. Hay gente que dice: no, Dios está aquí, aquí puedo adorar a Dios y ustedes adórenlo ahí. A mí me lo han dicho. La mujer samaritana le está diciendo eso a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Cuál es el problema? ¿Hay un problema? La respuesta es sí. Nicodemo es un líder religioso y él es retado a nacer de lo alto. O sea, un religioso le es mandado a decir: tienes una gran religión judía, tradición, sabes la Torá, la enseñas, pero si no naces de arriba, si no naces de lo alto, no puedes entrar en una relación con Dios. No puedes entrar al reino de Dios, es entrar en esa relación con Dios. La mujer samaritana defiende ese lugar y en el caso de ella tiene su tradición samaritana. Los samaritanos creían en el Pentateuco, pero solamente eso. Pero los samaritanos también adoraban a sus dioses, celebraban sacrificios ahí y según ellos lo estaban haciendo a Dios. El punto es cuando el Señor le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. O sea, ustedes están haciendo algo que ni saben. Ustedes están tratando de esta manera con Dios y eso no puede ser. Solo hay una adoración verdadera. No se puede adorar a Dios como el hombre quiera. Dios es quien establece cómo se adora a Él. El hombre no decide cómo se adora a Dios. Y tengo que volver a traer el ejemplo de Génesis capítulo 4. Hace 8 días lo mencioné. Acuérdese, llegó el momento en donde Caín y Abel tenían que traerle algo a Dios, ofrecerle algo a Dios. Y bueno, dice que Abel vino, trajo lo mejor que tenía. Hebreos 11 dice que era un acto de fe.
era una actitud correcta con Dios, una relación con Dios como persona. En él había una relación de fe. Escuche bien, en el Antiguo Testamento la única relación correcta con Dios era la fe. La gente venía, hacía sacrificios y todo, pero si no había fe, no servía. Dice que por la fe Abraham, por la fe. La relación en el Antiguo Testamento era de fe igual, no eran otra cosa que no fuera fe. Abel vino con fe y esa fe lo hacía a él ser un hombre íntegro. Él había algo dentro de él que le hacía tener una adoración correcta hacia Dios. O sea, él trajo un ritual, sí, hizo un ritual, hizo su altar, puso piedras, trajo la oveja, la sacrificó. Eso es el ritual, eso es lo que la gente puede ver, pero Dios estaba mirando más que eso, estaba mirando su corazón. Y en el corazón de Abel hay integridad, hay fe, hay presencia de Dios en él, y eso lo lleva a darle a Dios algo. Se juntan las dos cosas, en este caso, ritual con un hombre de carácter interno de fe con Dios. Viene el otro, llámese su hermano Caín. Él también viene, hace el ritual, hace su altar, pero la Biblia dice que en Caín no había fe. Su actitud no era la correcta. Y él trajo una ofrenda. Si calificamos el ritual, está bien, un 10 para cada uno. Lo que marcó la diferencia fue el corazón de Caín. Y realmente la ofrenda de Caín fue dada como algo sin importancia para él. Él no estaba buscando agradar a Dios. La Biblia dice que la ofrenda de Abel agradó a Dios, mas no así la de Caín. Cuando menciono esto es para que poder proyectarle a usted, mi hermano, de que nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos todo para ser adoradores verdaderos delante de Dios. Primero que todo, si usted nació de Dios, si usted abrió su corazón a Dios, el Espíritu de Dios vino sobre usted. Y entonces usted puede ser adorador en el Espíritu. Para la mujer samaritana es confrontada realmente porque ella hacía el ritual de adorar ahí. En el lugar equivocado, por cierto. Porque en verdad los judíos tenían razón. La adoración era en Jerusalén. Y fue un rebelde descendiente de David que dividió el reino. Cuando el reino se dividió, el reino del sur, el reino del norte, Roboán se le ocurrió ahí en el monte hacer un sacerdocio pagano, por decirlo así, porque no era de la tribu de Leví. Puso altares para que la gente adorara ahí y no fuera a Jerusalén. Y eso era una rebelión contra Dios. La mujer samaritana puede simbolizar la persona que no le importa cómo vive como quiere, pero trae una ofrenda de adoración a Dios. Hay gente que vive como le da la gana, menospreciando a las personas, peleado con medio mundo, pero un domingo trae su sobre con su diezmo y su ofrenda, porque para ella eso es más importante que reconciliarse con las familiares o quien sea. Error. Jesús lo dijo. Si traes una ofrenda al altar y ahí te acuerdas, o quizá yo diría, el Señor le recuerda. Nosotros a veces no queremos acordarnos de algunas cosas y el Espíritu Santo nos lo hace recordar. Y ahí te acuerdas que tienes algo contra el hermano. Realmente lo que le dices es que no ofrende. Mejor vaya, reconcíliese, porque la reconciliación es más importante que la ofrenda. Es más importante que el diezmo. Y quizás los administradores de la iglesia están enojados conmigo porque, pastor, si usted dice eso, nadie va a ofrendar hoy.
Yo espero que sí. Pero ¿te imaginas que todos aquí tuviéramos un conflicto con un hermano? Entonces ni pasamos la canastita a recoger una ofrenda. Porque debería ir a arreglarse primero. Y si usted me dice a mí, pastor, no recojamos ofrendas, que hasta que nos reconciliemos, pues no recogemos ofrenda. El problema es que ya la recogimos. Y tal vez que vivo, así que recoge la ofrenda, ahora dice eso. Bueno, quizás fue mi pecado, mi error. Pero escuche, yo quiero que usted me entienda. La reconciliación es más importante que el dinero. ¿Está entendiendo, mis hermanos? O sea, el reto es, si somos hijos de Dios, no podemos seguir viviendo como samaritanos y judíos. Tenemos que tener la actitud de Jesús, de reconciliarnos. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen. Adoran lo que no conocen. Adorar en el Espíritu. Recuerde que leímos el texto hace 8 días. Bueno, vamos a leerlo en el capítulo 4 y versículo 20. La defensa de la mujer, primeramente, defendiendo su tradición. Ella lo defiende de esta manera. Y ella habla de la tradición religiosa. Nuestros padres adoraron en este monte. O sea, es como que te diga, mis papás son de esta religión. ¿Y qué? Mis abuelos son de esta religión. ¿Y qué? Ella le está diciendo a Jesús, nosotros somos de aquí. Es la tradición de adorar aquí. Casi le está diciendo, déjenos aquí. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo a la mujer, créeme. Ahora, aquí está un punto. Ella le dijo, créeme. O sea, si ella quiere un cambio de adoración, tiene que creer. Le dice, créeme. La clave, hermanos, es creer lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es la fuente de nuestra autoridad de fe, es nuestra regla de fe, es creer que si la palabra de Dios dice no tiene error, pueden equivocarse los hombres, las religiones, las tradiciones, pero lo que Dios dice no sufre en ningún momento controversia. Si me crees. Y esa es la clave para cambiar de vida, creerle a Jesús. Mujer, créeme, la hora viene. No es que Él ni fue, va a venir. Está hablando de un futuro. La hora viene. Cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Punto aquí es comunión con el Padre. Ella dice, según ella en su tradición, aquí podemos tener comunión con el Padre. Los judíos dicen, en el templo es el lugar correcto de comunión. Jesús dice, ni ustedes tienen la verdad, ni la tienen los que dicen que en Jerusalén. Mas la hora viene, dice, mas la hora viene. Cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y aquí le da prácticamente muy fuerte lo que le dice. Vosotros, ustedes, samaritanos, adoráis lo que no conocéis. Jesús se pone de parte de los judíos, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero, aquí es el versículo clave es este, pero, dice, la hora viene. ¿Okay? Es una repetición de lo que dice en el 21. La hora viene, créeme mujer, la hora viene, 21, 23, pero la hora viene. Y ahora, cuando venga esa hora,
cuando suceda lo que va a suceder, va a venir una hora, un tiempo, cuando, la palabra de tiempo, el cuando venga la hora, los verdaderos adoradores. Escuche, verdaderos adoradores. Si la frase dice verdaderos adoradores, pues usted tiene que pensar de una vez que hay falsos adoradores. Si hay lo verdadero, está lo falso. Si hay billete verdadero, hay billete falso. Dice, verdaderos adoradores. Por supuesto, ni Nicodemo es un verdadero adorador, ni la mujer samaritana es una verdadera adoradora. Ni los judíos son verdaderamente adoradores, ni los samaritanos son verdaderamente adoradores. Pero pueden llegar a ser verdaderos adoradores. Y usted y yo, mis hermanos, cuando usted y yo vinimos a Cristo, éramos adoradores falsos en una tradición religión. Y cuando usted vino a Cristo, entró en el lado de los verdaderos adoradores, porque hemos nacido de lo alto. Y entonces dice así: los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y dice cómo es, en espíritu y en verdad. La mujer samaritana dice, nuestros padres adoraron al Padre aquí. Sí, pero no era en espíritu ni era en verdad. Mas los verdaderos adorarán ciertamente al Padre en espíritu y en verdad. Y al final el Evangelio dice, porque ciertamente es una verdad, es algo que es cierto. A los tales, oiga bien, el Padre busca. O sea, el Padre busca que le adoren. Ahora, escúcheme bien. Cuando Dios le rescató a usted, cuando yo me atrevo a decir de que Dios le buscó a usted, no que usted buscó a Dios. Claro, en el ambiente humano, religioso, de soberbia, de orgullo, algunos creyentes dicen, yo decidí buscar a Dios. Pero es una frase incorrecta. Dios nos buscó a nosotros. Dios le buscó a usted. ¿Y sabe para qué? El texto lo dice, para que usted le adore a Él. Escuche bien. Si usted fue buscado por Dios, hay un propósito definido en su vida, que es que Dios le buscó a usted para que usted adorara a Dios. Y si usted dice, no, yo busqué a Dios, si usted buscó a Dios, usted va a adorarle a Él cuando usted le dé la gana nada más. Porque como usted decidió ir a Dios, usted decide todo lo que quiera con ese Dios. Yo decidí buscarlo y si me da la gana no lo busco más. Si me da la gana no vuelvo a la iglesia. Yo decidí buscarlo, también decido irme. Sí, por supuesto. Pero si Dios te buscó a ti, nunca podrás huir de Dios. Siempre habrá algo que te hace decir, no puedo alejarme de Dios. Definitivamente tengo muchos problemas, pero yo necesito a Dios. Es porque Dios te buscó a ti. Y eso es un privilegio. Que usted diga, Dios me buscó. Y déjeme decirle, Dios buscó a la mujer samaritana.
Porque justamente a la hora que Jesús llegó a ese pozo, era la hora donde ninguna mujer, bueno, es que eran las mujeres las que iban con cántaros a llevar el agua, eso no lo hacían los hombres. Mucho machismo, por supuesto. Usted hoy mandaría a su esposo a traer no sé qué, pero en ese tiempo eran las mujeres las que iban. Y a la hora que Jesús fue, era al mediodía, donde el sol es muy pesado, donde nadie estaría en ese pozo. Un judío normal, un samaritano temeroso, por decirlo así, no iría a esa hora. Ahora, ¿qué pasó? Aquí está. A esa hora irían personas de no muy buena reputación, donde necesitan ir solos, porque no pueden estar en convivencia con personas, porque si están con convivencia con personas, los señalan, les dicen, mire, usted vive así, usted es señalado, usted es separado, usted es abandonado. A veces nuestra vida pecaminosa hace que nos sintamos solos, aislados de la gente, de la sociedad. La mujer samaritana se sentía así. Y ella entonces ha esperado que todas las mujeres se lleven el agua. Y ella espera una hora donde no hay nadie en el pozo. Pero Jesús llegó primero al pozo, no ella. Escuche. Jesús llegó primero al pozo y él se sentó ahí. Los discípulos se fueron a buscar comida a la ciudad y Jesús se sentó ahí. ¿Sabes por qué? Jesús sabía que la mujer samaritana llegaría ahí. El Señor todo lo tiene bajo su control. Mi hermano, el Señor supo cómo llegarte a ti. Y no importa cómo, si una cruzada, un estudio bíblico, un problema, no importa el cómo, pero Dios te buscó, te encontró. La mujer llegó y el diálogo no lo inicia ella, lo rompe Jesús. Mujer, dame de beber. Y se inició el diálogo. Escuché. La iniciativa, la salvación, la inicia Dios, no el hombre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que lo hizo a tomar una acción, envió a su Hijo. Mientras que el hombre cuando peca se aísla de Dios, cuando Adán se sentía horrible en su pecado, Génesis capítulo 3, él se escondió. Y con mucho más escuchó la voz de Dios y él no pudo darle la cara, no pudo presentarse firme en decir aquí estoy. No, se escondió. Lo increíble de la Biblia hubiera sido que usted lee en Génesis 3 que Adán se sintió horrible con su pecado y él buscó reconciliarse con Dios y pedirle perdón. No está eso en la Biblia. Lo que está en la Biblia es que el hombre se aisló después de tomar unas hojas de higuera, se aisló y Dios tuvo que venir a buscarlo. Adán, ¿dónde estás tú? Por supuesto que Dios sabía. Lo que él quería era producir una reflexión en el hombre, una acción de arrepentimiento. Y por supuesto, Adán respondió, tuve miedo y me escondí. La mujer samaritana viene a ese pozo como siempre y Jesús inicia el diálogo. Mujer, dame de beber. Y inicia el diálogo. Y ese diálogo de Jesús marca completamente, rotundamente, una búsqueda de Dios que quiere cambiar el estilo de vida de esta mujer en su ritual de adoración, pero también en su interior. Le dije, mujer, cuando la mujer le dijo, dame esa agua para nunca más tener sed. O sea, no importa cómo yo viva,
Mi vida moral no es importante. Deme esa agua. No, no se puede. Su vida pecaminosa es confrontada. Jesús le dice, anda, ve, llama a tu marido y ven otra vez, aquí te espero. Claro, cuando la mujer escucha eso, responde con una verdad. No tengo marido. Y Jesús, como profeta de Dios, como el Señor que lo sabe todo, bien ha dicho, ciertamente 5 maridos has tenido, mas este último no es tu marido. Caray, qué adivino está aquí. Caray, ¿cómo supo mi vida este? Por supuesto, ella es inteligente. Ella pensó, sospecho que este puede ser profeta. Me parece que tú eres profeta. Por supuesto, era profeta. Más que un profeta, era Dios. Y Dios sabe lo más escondido de nuestro pecado, hermanos. Él sabe lo que está oculto. No hay nada que se pueda ocultarle a Dios. No es importante qué pasó con el primer marido, si lo mató, no lo mató, si se divorció, no se divorció, o se murió, ¿verdad? Para pensar bonito, se murió el primero. Caray, porque se murió el segundo también. Y el tercero, caray, que le daba de comer a la gente. O sea, aquí no es el punto. ¿Entiendes? Jesús no le pregunta, ¿qué hiciste con el primero? Contame. Ah, chismoso siempre a los hombres. ¿Cómo fue? No es importante. Lo importante es que ella se da cuenta que su vida necesita, que hay una sed en ella y que Jesús tiene la solución. Pero de parte de ella tiene que haber un encuentro con ese Dios. Porque si no, su adoración va a seguir siendo falsa. Escuche. Si usted no arregla las cosas con el Señor, su adoración será falsa igual. Usted y yo necesitamos tener una adoración correcta. Y no basta con aplaudir en el culto. No basta con traer un diezmo en una ofrenda. No basta con que digan, apúnteme, yo vine al culto el domingo. Estuve presente, soy miembro de Kyrios. Hay más que eso. Es algo profundo en el corazón. Hay una honestidad, una integridad que tú dices, Señor, puedo adorarte en espíritu, en verdad, porque en verdad mi vida ha sido transformada. Y si usted tiene a Cristo, su vida entró en el proceso de transformación. Filipenses capítulo 1 dice, y la buena obra que Dios empezó, la perfeccionará hasta el tiempo del fin.